Hacía bastante tiempo que nos traía una contracrítica. He estado muy liado en el último mes con el libro que he escrito, que he estado escribiendo en los últimos meses para la Esfera y que espero que esté disponible pues a lo largo de los próximos meses. Y la verdad es que no me ha quedado pues prácticamente tiempo para casi nada. He tenido para la contracrónica, para la contrahistoria y poquito más. Así que ahora que ya lo he entregado, pues he podido ponerme de nuevo a hacer muchas cosas, entre ellas a descubrir algunas joyas en HBO, en Netflix y demás plataformas. La que os traigo hoy es una joya documental en 2 capítulos que se estrenó hace solo un mes, se estrenó en el mes de mayo y la vi pues nada, este fin de semana de hecho, hace solo 4 días y me encantó. Llevaba muy poquito tiempo en la plataforma, vi que la anunciaban y nada más ver la sinopsis supe que me iba a gustar. El documental al que me refiero se titula El crimen del siglo. Lo tenéis disponible en HBO y da un repaso integral en 2 capítulos, bastante largos, por cierto. Es decir, tomaros tiempo si vais a verlo. Dura cada capítulo unas 2 horas aproximadamente, así que necesitáis, si os queréis ver los 2 completos, unas 4 horas aproximadamente. Bien, pues da un repaso a la epidemia de opiáceos que castiga a Estados Unidos pues desde hace ya bastante tiempo, desde hace unos 25 años. Bueno, exactamente, desde hace 25 años, porque el primero de estos medicamentos tan cargados de opio, o de los principios activos del opio, fue el Oxycontin, que se autorizó, mejor dicho, en 1996, hace 25 años exactos. El documental lo dirige Alex Gibney, que es un documentalista estadounidense que a mí me gusta mucho. Siempre que veo un documental suyo, o cae en mis manos o lo que sea, lo veo en el acto. Más es un tipo que da igual lo que trate, hace por lo general asuntos de actualidad. Yo he visto no todos, toda su filmografía documental, pero sí unos cuantos. Da igual lo que trate, ya sea la cienciología, la tortura, los oligarcas rusos, no sé, los fraudes corporativos. Netflix tiene uno llamado Dinero Sucio, Dirty Money, de hace ya, pues no sé si 2 o 3 años. Tiene otro sobre Lance Armstrong, el ciclista estadounidense. Bueno, pues da igual lo que trate, este hombre tiene una habilidad extrema para dejarte pegado a la pantalla, generalmente durante bastante tiempo, porque no hace documentales cortos, no hace documentales de una hora, sino o series documentales o documentales en modo largometraje, en formato de largometraje, como las películas. Bueno, pues consigue que te quedes pegado a la pantalla y además que te indignes. Gibney es un documentalista excepcional, que aborda temas espinosos de actualidad y le saca todo el jugo posible. A mí me gusta especialmente porque Gibney hace sus documentales con un mimo que se diría que está produciendo un largometraje de ficción, y ese perfeccionismo yo lo valoro mucho. Valoro el perfeccionismo en general, las cosas bien hechas, y en los documentales pues no podía ser menos porque soy un ávido consumidor de documentales. Luego hay otra cosa que me gusta mucho de él, y en el caso de un documentalista es importante, y es lo exhaustivo que es con la documentación. Parece, si estás viendo cualquiera de sus documentales, un historiador más que un documentalista, aunque una cosa y la otra, no olvidemos que un documental no deja de ser un libro contado con imágenes, o un libro o una investigación periodística. Lo que hace es plantearse una serie de preguntas y se las va respondiendo mediante va avanzando el documental. Lo hace con una investigación, ya digo, muy exhaustiva. Trata de que cada respuesta a las preguntas que se ha hecho previamente vaya debidamente documentada con pruebas. Es decir, que no utiliza el viejo truco fraudulento, por cierto, de dejar caer una suposición, no especula, en definitiva. Eso a mí me fascina. Si me dedicase a hacer documentales, algo que, por cierto, me encantaría, si encontrase a alguien dispuesto para financiarlos, claro está, mi modelo a seguir seguramente sería Gibney. Y los buenos documentales cuestan dinero, es decir, que necesitas, para empezar a hablar, no menos de €500.000. Bien, en este documental, que entiendo que ha costado bastante más de €500.000, el documental se titula El crimen del siglo. Está en 2 partes, ya sabéis, solo por la HBO. La parte cinematográfica y la periodística son igualmente sugerentes, te enganchan las 2 cosas. Empieza la cinematográfica y al cabo de 3 minutos ya te has quedado prendado por la investigación que presenta y cómo la está presentando. Eso sí, tiene las 2, tanto la parte cinematográfica como la periodística, completamente puestas al servicio de la historia. Bien, ¿cuál es esa historia? Pues es una historia de la que todos hemos oído hablar, en una o en varias ocasiones. Es decir, la historia de cómo ciertas empresas farmacéuticas estadounidenses se valieron durante muchísimos años de mentiras y de sobornos para ganar miles de millones de dólares, vendiendo fármacos derivados del opio.
opio, mientras a su espalda dejaban pues un reguero de muerte y de devastación humana. Bien, el que más y el que menos, ya digo, ha oído o ha leído algo sobre este tema. En las 2 últimas décadas, y os doy un dato simplemente por si no lo conocéis, que ya lo dudo, este programa, como todas las contras, lo ve gente muy informada y me consta que estáis prácticamente todos al tanto de esta pesadilla que está azotando a Estados Unidos desde hace bastante tiempo. Bien, pues en las últimas 2 décadas casi medio millón de personas han muerto en Estados Unidos por el consumo de fármacos, todos perfectamente legales, que contenían opiáceos, algunos en grandísimas cantidades, opiáceos o ya sean naturales o sintéticos, como el fentanilo. Algunos de hecho son muy conocidos, como el Oxycontin de la farmacéutica Purdue. El Oxycontin es la oxicodona, lo único que Oxycontin es la marca, el nombre de marca propietario bajo la cual lo vende Purdue, o lo vendía, mejor dicho. Bueno, este se sigue vendiendo, según tengo entendido, aunque ahora con algo más de control. Lo de las farmacéuticas y los opiáceos en Estados Unidos es una historia de éxito empresarial, clarísima además, pero también es una historia de villanía, y como tal pues tiene su plantel de villanos que va exponiendo uno tras otro Gibney a lo largo de las dos partes del documental. En el caso de Purdue, por ejemplo, el villano en jefe sería la familia propietaria de la empresa, los Sackler, y debajo de ellos su equipo comercial. Bueno, no solo, también los miembros del Congreso, los diputados, los congresistas estadounidenses, a quienes Purdue en muchos casos hizo donaciones elevadísimas que pagaron sus campañas, los antiguos fiscales contratados como lobistas a favor de la industria o directamente de esa empresa, y por último, y esto creo que es importantísimo, los funcionarios del Departamento de Justicia y sobre todo del regulador de medicamentos estadounidense, que es la celebérrima FDA, de la cual se ha hablado mucho estos días, este año concretamente por el tema de las vacunas. La FDA permitió que, como os he dicho antes, en 1996 el Oxycontin se pusiese a la venta por primera vez, y sobre todo lo más importante no era tanto que se pusiese a la venta. Yo en principio creo que ni yo ni cualquiera tiene problema alguno en el que ciertos opiáceos se vendan para ciertos enfermos muy concretos, pero lo que consiguieron es que esta oxicodona se pudiese recetar a prácticamente cualquiera. Para entender bien en qué consisten los opioides, Gibney empieza ya con la primera parte, tiene una introducción bastante larga, insistiendo en que esta epidemia de fármacos recetados, estoy insistiendo por el médico, es la parte final de una historia muchísimo más larga, de la historia de amor que nuestra especie tiene con la dormidera, que es el nombre de la planta de la que sale el opio, las famosas amapolas. Los antiguos egipcios, los griegos, los romanos ya la conocían, la cultivaban por supuesto y la empleaban. Luego posteriormente fue la Compañía Británica de las Indias Orientales la que convirtió el opio en una de sus principales mercancías, no tanto para venderla en Europa como para venderla en Extremo Oriente, en China. Bueno, eso dio lugar a las guerras del opio a mediados del siglo XIX. Fueron 2 guerras sobre las que se cimentó el dominio británico sobre China durante décadas. A finales del siglo XX, sobre el mismo opio, empresas occidentales como la alemana Bayer, que es una farmacéutica muy famosa, una de las más grandes del mundo, crearon una de las medicinas que hoy, solo oírla no pensamos en una medicina, sino en una droga dura, prohibida desde hace muchos años, la heroína. La heroína en origen era una marca comercial, como la aspirina, en una palabra. La heroína terminó, como bien sabemos, por ser proscrita legalmente ya en el siglo XX, la heroína de Bayer, quiero decir. La heroína que podemos encontrar en la calle también está proscrita y por eso se tiene que vender ilegalmente. La prohibieron porque era muy adictiva. Lo que no ha dejado de circular el opio, es decir, eso no ha dejado de circular en ningún momento y sus derivados, a pesar de que los gobiernos los hayan prohibido, los hayan restringido mucho. Generalmente pensamos que el opio se cultiva de un modo artesanal y pues casi clandestino o medio clandestino en las tierras altas de Afganistán. Lo hemos visto muchas veces en las noticias y esa es la idea que tenemos. Y sí, efectivamente, allí en Afganistán se cultiva, pero las farmacéuticas no reciben sus provisiones de opio de ahí. Solo faltaba, eso sería ilegal porque esas plantaciones son clandestinas. Solo si, qué sé yo, Johnson & Johnson o cualquier farmacéutica fuese a comprar su opio a Afganistán, tendría problemas legales serios. No. Las farmacéuticas occidentales obtienen su opio de plantaciones industriales, generalmente en el primer mundo. En este documental, por ejemplo, se muestra una plantación bastante grande en Tasmania. Tasmania es la isla esta que hay al sur de Australia, con forma de triángulo. Pues en esa plantación se cultiva dormidera como si fuese cebada. Se pueden ver las cosechadoras, de hecho el propio Gibney entra en la plantación con las cámaras de manera
perfectamente autorizada, se sube incluso en la cosechadora. La plantación en concreto, esta que muestra en el documental, pertenece a Johnson & Johnson, que emplea esa adormidera en algunos de sus medicamentos. A raíz de ver el documental, de hecho, me pregunté si se cultivaba también adormidera en España. Y sí, no me hizo falta buscar mucho, lo busqué en Google, leí un par de noticias, se cultivan las dos Castillas en plantaciones medio secretas con una producción muy controlada, para que evidentemente para que no haya desvíos hacia el mercado negro, una producción que absorbe la industria farmacéutica española en su totalidad. Es, al parecer, según pude leer, un cultivo muy rentable para los agricultores. En Tasmania, Johnson & Johnson convenció a los granjeros locales para que dejasen de cultivar patatas, que era lo que cultivaban allí, más por el clima de la isla, uno lo entiende perfectamente, y se pasasen a la adormidera. La verdad es que no le costó gran cosa porque el granjero gana mucho más dinero con la adormidera que con las patatas. Algunos fármacos tienen en su composición opiáceos, como ya os he dicho, o derivados sintéticos del opio. A ver, esto es necesario para ciertas dolencias, especialmente cuando el dolor es insoportable. Todos conocemos bien en qué enfermedades, sobre todo ya en estadios terminales, el dolor puede tornarse insoportable y no hay un moribundo, no tiene por qué pasar por ahí, y para eso existen este tipo de fármacos. Pero al igual que son necesarios, en esos casos suponen un peligro muy grande si se recetan alegremente, porque crean una adicción irresistible. Bien, eso algunas empresas como Purdue lo sabía perfectamente, pero les dio igual. Se limitaron a decir, sin ningún tipo de pruebas, que no era adictivo. ¿Qué hicieron? Pues nada, cabildear todo lo que pudieron en Washington para que en el prospecto del Oxycontin, que era su marca de oxicodona, se redactase de tal modo que el médico pudiese recetarlo para casi cualquier tipo de dolor. Tipo que llega con dolor de espalda, pues le sacudían el Oxycontin. Muchos de esos que empezaron con el Oxycontin ya no pudieron dejarlo. Y claro, como la medicación es cara, cuando el seguro dejaba de pagársela, pues se pasaban al mercado negro, se han pasado al mercado negro. Muchos de ellos, de hecho, han muerto de sobredosis de heroína como un drogadicto callejero, vamos, a pesar de que era gente que no había tenido ningún problema con las drogas hasta que empezó a tomar el famoso Oxycontin. Necesitaban ya el chute de opio y lo recibían a través de la heroína obtenida en el mercado negro en la calle. En el caso del fentanilo, que es un opioide sintético, la farmacéutica Insys, que lo cubre, la parte de Purdue es la primera parte y la de Insys la segunda, fue incluso todavía más lejos. Y lo que hizo Insys fue organizar, según se muestra en este documental, organizar un esquema para engañar a las aseguradoras, con gran éxito, por cierto. Insys lanzó al mercado un spray bucal de fentanilo que se ponía debajo de la lengua, algo muy de administración fácil, que entraba en el torrente sanguíneo rápidamente y además era algo caro, era bastante caro, por lo que para mantener las ventas llegaron a abrir una plataforma telefónica en Arizona, donde estaba la sede de Insys, que conseguía mediante engaño las autorizaciones de las compañías de seguro médico, que eran las que en definitiva pagaban las recetas. En los 2 capítulos del documental lo que hace Gibney es que va presentando las acusaciones y mediante entrevistas con afectados, con protagonistas, con antiguos empleados de estas empresas, pues las va probando, va poniendo información sobre la mesa. Hay algunos casos que son francamente desconcertantes, que a mí me hicieron incorporarme. En la primera parte presentan a un drogadicto de Florida, a quien Purdue llegó a utilizar de conejillo de Indias, un señor ya mayor, para saber cuánto Oxycontin podía llegar a tolerar un cuerpo humano, tal cual. Decía, no, y al final me tomaba las pastillas de Oxycontin como si fuesen, no lo sé, cornflakes, es decir, me hacía falta un cuenco por las mañanas para tomármelas todas. Pero vamos, hay más. En la segunda parte, por ejemplo, que diría que hasta más impactante, el director comercial de Insys cuenta con todo lujo de detalles, está colaborando obviamente con la fiscalía, las artimañas que utilizaban de manera sistemática en su empresa para engañar a todos, a los médicos, a los pacientes, al seguro, al regulador, a todo el mundo. Señala también a ciertas cadenas de farmacias que no tenían problema alguno en expedir estos fármacos en cantidades industriales, a pesar de que en algunos casos se presentaban colas con automóviles en la puerta venidos desde estados que estaban a 400, a 500, a 1000 kilómetros, ¿no? Y que se llevaban mucha cantidad de esas del spray o de las pastillas de Oxycontin. También señala a los distribuidores de medicinas, que en Estados Unidos son 3 grandes empresas que conforman algo parecido a un cártel. Vamos, que Gibney no deja títere con cabeza en las 2 partes del documental.
mental. La conclusión que uno saca al terminar es que todo falló a la vez, para que la epidemia se extendiese como una mancha de aceite por todo Estados Unidos. Lo dicho, no me quiero enrollar más, la tengo muy fresca además la serie porque la he visto hace nada, hace solo unos días. Si tenéis HBO, no os lo perdáis, El crimen del siglo, serán 4 horas muy bien empleadas.